Evangelio del día predicado por Fray Abraham González, fraile misionero bonpastoriano. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entiendes? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino. Pero al verlo, lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar. Y cuando lo vio, siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al encargado y le dijo: cuide a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de ellos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues veías tú lo mismo. ¿Qué he de hacer, Señor, para ganar la vida eterna? Debería de ser nuestra pregunta. O más bien, la pregunta de San Francisco de Asís. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Se acerca un maestro de la ley a preguntarle a Jesús sobre este asunto. Sabiendo Jesús que es un hombre letrado, le devuelve la pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Este maestro responde de acuerdo precisamente a lo que está escrito. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le responde: haz esto y te salvarás. Pero el maestro de la ley, insistiendo, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y esta es la esencia de la predicación de hoy. La palabra prójimo significa próximo, cercano, pero no próximo cercano porque sea tu familiar, porque sea tu amigo, porque sea de los tuyos, porque haga parte de los que te caigan bien. Próximo o cercano, porque necesita de tu auxilio, necesita de tu ayuda, cualquiera que sea su condición. Y es por eso que el Señor pone el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Hay que entender el contexto. Un hombre bajaba y lo cogieron en el camino y lo golpearon. Un judío bajaba de Samaria y lo cogieron y lo golpearon y lo dejaron tirado en el camino. Se acercó un sacerdote supuestamente correligionario, supuestamente de la misma estirpe judíos y además sacerdote del Señor, pero da una vuelta, un rodeo y sigue derecho. Lo mismo hizo alguien de la familia de Leví, que se supone
que por hacer parte de la tribu sagrada debería de tener un corazón generoso, y da la vuelta y ve a su hermano, da la vuelta y ve a su prójimo, pero no hace nada, sale y se va. No ha sido un samaritano que pasa por allí, lo levanta, lo pone en su cabalgadura, le venda las heridas y lo lleva a una posada. Y en esa posada pide que lo atiendan, que lo dejen dormir, que lo tengan allí hasta que él regrese, y cuando él regrese pagará toda la deuda. ¿Qué hay de especial en esto? Los samaritanos no se hablaban con los judíos. Los judíos a los samaritanos los llamaban perros. Eran dos razas que estaban enfrentadas entre sí, queriendo decir que aun si el que me necesita es mi enemigo, que aun si el que me necesita es alguien que no me cae bien, que aun si el que necesita del favor es alguien que me ha hecho daño, ese es mi prójimo. Mi prójimo no es el que me cae bien. Mi prójimo no es el que yo escojo. Mi prójimo no es el que hace parte de mi gueto. No es el que hace parte de mi círculo. Mi prójimo es aquel que necesita ayuda, aun si es mi enemigo, aun si es una persona que me ha hecho daño. Este es el quiz de este evangelio. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? Amar a Dios, pero ese amor a Dios se refleja en el amor al prójimo, y el prójimo es todo aquel que necesite de mi ayuda, sin mirar condición política, económica, religiosa o social. ¿Haces tú lo mismo? ¿O solamente le ayudas a los que te caen bien? ¿O solamente le ayudas a los de tu familia? Y si alguien que no te cae tan bien, y si alguien que no fuera de tu religión, y si alguien que no fuera de tu propio partido político, o si alguien que no fuera de tus gustos deportivos te pide un favor, ¿se lo harías? Ahí se pondría a prueba tu verdadera fe. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? Amar a Dios y servir al prójimo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te muestre su rostro misericordioso. Que el Señor te mire benignamente y te conceda la salud y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz. Si te gustó este evangelio, hazte misionero conmigo y propágalo. Dale like, pero sobre todo, compártelo. Suscríbete a mi canal y ayúdame a propagarlo.